Introducción a los circuitos eléctricos. Automatización industrial. Ficha 170 12 38. Presentado por Juan Camilo Lopera García, Liseta Arelis, Giraldo Morales, Jorge Mario Aristizábal Franco, Juan Carlos Torres. Hoy hablaremos de la introducción a los circuitos eléctricos. Magnitud física es una propiedad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud, y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón principal de longitud es el metro en el Sistema Internacional de Unidades. Energía cinética es aquella energía que posee debido a su movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. Se representa gráficamente. Energía cinética igual medio masa velocidad al cuadrado. Energía potencial es la energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerzas gravitatoria, electrostática, etc. A la existencia de un campo de fuerzas en el interior de un cuerpo. Energía elástica. La energía potencial de un cuerpo es una consecuencia de la que el sistema de fuerzas que actúa sobre un cuerpo sea conservativo. Se representa gráficamente. Energía potencial igual masa multiplicado intensidad campo migratorio multiplicado por la altura. La energía cinética. E igual medio mv a la 2. Energía potencial. E igual mgh. Materia tradicionalmente se refiere a la sustancia de la que todos los objetos están hechos. Sin embargo, el uso moderno del término va más allá de la noción clásica de sustancia, y los físicos denominan materia a cualquier entidad cuya presencia en una cierta región del espacio-tiempo conlleva que el tensor energía-impulso para dicha región es de cero. Magnitudes y unidades. Magnitud, longitud, masa, tiempo. Unidades, metros, kilogramos, segundos. Patrón de medida, longitud, metro, masa, kilogramos, tiempo segundo. Instrumentos de medida, longitud regla, masa balanza, tiempo cronómetro. Sistema Internacional de Medidas MKS. Magnitud física unidad símbolo. Longitud, metro, m. Tiempo, segundo, s. Masa, kilogramo. Kilogramos. Intensidad de corriente eléctrica amperio A. Temperatura, Kelvin, K. Cantidad de sustancia, mol, mol. Intensidad luminosa candela CD. Átomo se compone de un núcleo y uno o más electrones unidos al núcleo. El núcleo está compuesto de uno o más protones y típicamente un número similar de neutrones. Los protones y los neutrones son llamados nucleones. Más del 99,94% de la masa del átomo está en el núcleo. Los protones tienen una carga eléctrica positiva, los electrones tienen una carga eléctrica negativa y los neutrones tienen ambas cargas eléctricas, haciéndolos neutros. Si el número de protones y electrones son iguales, ese átomo es eléctricamente neutro. Si un átomo tiene más o menos electrones que protones, entonces tiene una carga global negativa o positiva, respectivamente, y se denomina ion-anión si es negativa y catión si es positiva. Los electrones de un átomo son atraídos por los protones en un núcleo atómico por la fuerza electromagnética. Los protones y los neutrones en el núcleo son atraídos el uno al otro por una fuerza diferente, la fuerza nuclear, que es generalmente más fuerte que la fuerza electromagnética que repele los protones cargados positivamente entre sí. Bajo ciertas circunstancias, más acentuado cuanto mayor número de protones tenga el átomo, la fuerza electromagnética repelente se vuelve más fuerte que la fuerza nuclear y los nucleones pueden ser expulsados o desechados del núcleo, dejando tras de sí un elemento diferente desintegración nuclear que resulta en transmutación nuclear. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo, a su vez, generadora de ellos.
Electrones y huecos. Considerado lo anterior, el hueco de electrones, junto al electrón, entendido como uno de los portadores de carga que contribuyen al paso de corriente eléctrica en los semiconductores. El hueco de electrón tiene valores absolutos de la misma carga que el electrón, pero, contrariamente al electrón, su carga es positiva. Charles Augustin de Coulomb desarrolló la balanza de torsión con la que determinó las propiedades de la fuerza electrostática. Este instrumento consiste en una barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse. Si la barra gira, la fibra tiende a hacerla regresar a su posición original, con lo que, conociendo la fuerza de torsión que la fibra ejerce sobre la barra, se puede determinar la fuerza ejercida en un punto de la barra. La ley de Coulomb, también conocida como ley de cargas, tiene que ver con las cargas eléctricas de un material, es decir, depende de si sus cargas son negativas o positivas. Variación de la fuerza de Coulomb entre dos cargas puntuales en función de la distancia en la barra de la balanza. Coulomb colocó una pequeña esfera cargada y a continuación, a diferentes distancias, posicionó otra esfera también cargada. Luego midió la fuerza entre ellas observando el ángulo que giraba la barra. Dichas mediciones permitieron determinar que la fuerza de interacción entre dos cargas duplica su magnitud si alguna de las cargas dobla su valor, la triplica si alguna de las cargas aumenta su valor en un factor de 3, y así sucesivamente. Concluyó entonces que el valor de la fuerza era proporcional al producto de las cargas. Se representa gráficamente como se observa en la pantalla. Ley de Ohm. La ley creada por el físico alemán Georg Simon Ohm dice que el flujo de corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado, es directamente proporcional a la tensión o el voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia que tiene conectada. Y se representa gráficamente por la imagen del triángulo que se observa en la pantalla. Ley de Watt. La ley de Watt dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él. Los valores pueden ser cambiados en caso de tener intensidad y potencia para calcular el voltaje, tal cual lo indica en la imagen del triángulo que se observa en la pantalla. Código de colores. Lectura de resistencias. Las dos primeras franjas se reemplazan por su correspondiente valor numérico. La tercera franja indica el número de ceros que se debe añadir. Y la última franja, sea dorada o plateada, indica el error que puede presentar. Ne. 0K, 1 Ro, 2 Na, 3 Ama, 4 Ver, 5 Azu, 6 Bio, 7 Gri, 8 Bla, 9. Circuitos eléctricos. Circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. Elementos activos, elementos pasivos, elementos conductores. Tipos de circuitos. En los circuitos en serie los receptores se conectan una a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. Veamos un ejemplo de dos lámparas en serie y un pequeño ejemplo. Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Veamos el ejemplo de dos lámparas en paralelo. Hay un pequeño ejemplo. Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de dos receptores, ya que si tuvieran dos estarían en serie o en paralelo. Veamos un ejemplo de un circuito mixto. Resistencias equivalentes. Resistencias equivalentes. Cuando en un circuito hay varias resistencias conectadas, resulta útil para calcular las corrientes que pasan por el circuito y las caídas de tensión que se producen, encontrar una resistencia que pueda sustituir a otras, de forma que el comportamiento del resto del circuito sea el mismo. Aquí podemos observar un pequeño ejemplo. Resistencias equivalentes. Resistencias equivalentes. Cuando en un circuito hay varias resistencias conectadas, resulta útil para calcular las corrientes que pasan por el circuito y las caídas de tensión que se producen, encontrar una resistencia que pueda sustituir a otras, de forma que el comportamiento del resto del circuito sea el mismo. Aquí podemos observar un pequeño ejemplo. Resistencias equivalentes.
Resistencia en serie. En un circuito serie puramente resistivo, la corriente que circula por cada resistencia es la misma, eso produce que total a la que se tiene que enfrentar la corriente para circular es la suma de todas las resistencias, con lo cual la resistencia equivalente de un circuito serie es la suma de todas las resistencias. Observamos un ejemplo. Resistencia en paralelo. Resistencias en paralelo. La corriente se divide y circula por varios caminos. Conductancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias. GTP igual 1R1 más 1R2 más 1R3. Aquí observamos un ejemplo. Resistencias equivalentes. Resistencia en serie. En un circuito serie puramente resistivo, la corriente que circula por cada resistencia es la misma, eso produce que total a la que se tiene que enfrentar la corriente para circular es la suma de todas las resistencias, con lo cual la resistencia equivalente de un circuito serie es la suma de todas las resistencias. Observamos un ejemplo. Resistencia en paralelo. Resistencias en paralelo. La corriente se divide y circula por varios caminos. Conductancia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias. GTP igual 1R1 más 1R2 más 1R3. Aquí observamos un ejemplo. Multímetro. Un multímetro, también denominado polímetro o un tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales, tensiones, o pasivas, como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma, con alguna variante añadida. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma, con alguna variante añadida. Aquí podemos observar en las imágenes las medidas.